Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, un oficio de su excelencia la Presidenta de la República, por medio del cual hace llegar la urgencia, por medio del cual califica como suma el despacho del proyecto de ley que distribuye rezago del sistema de capitalización individual. En segundo lugar, una nota de la Presidencia de la Asociación de AFP, por medio de la cual comunica que don Andrés Santa Cruz no podrá asistir a la sesión del día de hoy por compromisos y actividades que le fueron imposible eludir. Informa que en su representación asistirá la señorita Constanza Bollman, asesora legal, y Erika Fernández, profesional de la Gerencia de Estudios. Adicionalmente, señor presidente, se han recibido dos documentos sobre la cuenta. En primer lugar, un correo electrónico del señor Juan Pablo Avendaño Buceta, arquitecto, que manifiesta su preocupación respecto a la norma que obliga a los trabajadores independientes a cotizar de manera obligatoria, manifestando que hasta el momento ha consultado con distintas AFP y SAPRES, quienes han manifestado desconocer cómo operar el sistema. Y finalmente, señor presidente, una nota del jefe de bancada de diputados del Partido Socialista, por medio de la cual da cuenta del reemplazo temporal de la diputada señora Anis Pascal por el diputado señor Luis Rocaful. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Llegaron 25 candidatos a subsecretarios. Dicen que propusiste a la mámpara de ser el senador por Santiago. Son los rumores que son de público. No sé si será bueno para Chile, pero... Yo no sé si pasar de diputado a senador por la vía administrativa pero bueno, se dan muchas cosas. En la medida que constituyamos un núcleo Monkeberg que se oponga al núcleo Chadwick, las cosas andan. Está encargado yo. Pero creo que es medio difícil. Muy fuerte. Nada más que te voy a decir una cosa, el núcleo Chadwick, yo con el puro Andrés está ahí difícil chocar ahí. Algo hablamos de Bueno, el acta de la sesión 158 se da aprobada. La sesión 159 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley de un mensaje de su excelencia, el presidente de la República, que distribuye rezagos del sistema de capitalización individual con urgencia calificada de suma. Les recuerdo que está previsto que en esta sesión votemos en general el proyecto, o sea, en particular de un solo. A esta sesión han sido invitados la señora Alejandra Kraus, Valle, ministra del Trabajo y Previsión Social, el señor Andrés Santa Cruz López, presidente de la Asociación de AFP, don Juan Araya Jofré, presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CONAPIM, y la señora Cristina Tapia Poblete, presidente de la Asociación Gremial de Pensionados del Sistema Privado de Pensiones de Chile, ANACP. Muy bien. Vamos a pedir que, respecto a la cuenta, ¿hay algo que quisieran los señores parlamentarios? Respecto a la cuenta, les ofrezco la palabra. Muy bien, vamos a proceder a invitar a que pasen nuestros invitados. Hay mucha gente, sí. Sí. No sé si a alguno de ellos le corresponderá algo del rezago, pero... ¿Todo bien? Oye, te agradezco mucho que hayas venido. Por favor, asiento. Muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados. Está previsto que intervengan la Asociación de AFP, del mismo modo la CONAPYME y doña Cristina Tapia por ANAPPEN. Entiendo que esos son nuestros invitados. Sí, así es. En su oportunidad le vamos a ofrecer también la palabra al Ejecutivo, porque entiendo que había comprometido una indicación que la traen, pero quisiéramos escuchar primero a nuestros invitados. No sé si veo de la asociación de usted. Sí, sí está. ¿Usted va a exponer? Ya. ¿Y de ANACPEN? Estaban afuera las señoras. Sí, estaban afuera ANACPEN, dos señoras que estaban sentadas. Sí. Y con la PYME parece que no.
Muy bien. Le ofrezco la palabra entonces a doña Constanza Bolman, que entiendo viene en representación de la asociación, y de don Andrés Santa Cruz. Doña Constanza, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. La idea de la presentación de la asociación de AFP es que... Don, Ahí sí. por favor. Gracias, presidente. La idea de la presentación de la asociación de AFP es que discutamos por qué se producen los rezagos, qué hacen las AFP, qué gestiones hacen para depositar estos rezagos en la cuenta que realmente corresponden, cuáles son algunos de los beneficios y riesgos del proyecto y además algunas sugerencias que tenemos a este proyecto de ley. En primer lugar, es importante definir qué son los rezagos. Rezago es toda recaudación que recibe la AFP por concepto de cotizaciones previsionales, depósitos, aportes y otros que por distintas razones no se abonan en las cuentas personales. ¿Por qué se originan estos rezagos? Principalmente por dos motivos. El primero es porque el empleador paga las cotizaciones en una AFP que es distinta a aquella en que se encuentra afiliado el trabajador. Y la segunda es porque el empleador comete errores al confeccionar la planilla, los que no permiten asociar la cotización con la cuenta personal. Esto es, hay un error en el nombre de la persona, un error en el RUT de la persona o no coincide el nombre con el RUT indicado en la planilla. Información muy relevante respecto a los rezagos. Primero, los rezagos tienen dueños. Estos pertenecen a afiliados del sistema de AFP cuyo empleador realizó el pago de cotizaciones con errores. De esta forma, el afiliado perjudicado no tiene responsabilidad en el pago erróneo. También es importante tener en cuenta que los rezagos obtienen rentabilidad. Estos recursos se acumulan en una cuenta de patrimonio denominada rezagos en el fondo tipo C de la administradora y obtienen la misma rentabilidad de las cuentas personales del fondo C. En tercer lugar, es importante tener en cuenta que las AFP tienen incentivos a que se identifique quiénes son los dueños de estas cotizaciones rezagadas, porque solamente después de depositar estos fondos en las cuentas individuales pueden cobrar la comisión. También es importante tener en consideración que mensualmente se reciben las cotizaciones de más de 5,7 millones de trabajadores. La mayoría de estas cotizaciones se efectúan de manera correcta. Esto de los rezagos es una excepción. Una vez que se reciben todas las cotizaciones del mes, el proceso computacional entrega cuáles son los antecedentes que quedan calificados como rezagos. Con respecto a los rezagos que se originan porque el trabajador cambió de administradora sin dar aviso a su empleador, esto es de fácil y rápida aclaración. ¿Por qué? Porque hay un registro de cambio de AFP. Entonces los antecedentes de los rezagos se comparan con el registro de traspasos y se transfiere la cotización a la nueva AFP del afiliado. Con respecto a los otros rezagos no identificados, estos corresponden a pagos donde la identidad del trabajador, el nombre y el RUT están erróneos o no corresponden el uno con el otro. En estos casos se notifica al empleador y se le llama a corregir los datos. El problema que tenemos acá es que hay muy baja tasa de respuesta por parte de los empleadores. Después de esto, se consulta el registro civil y cuando es posible se validan los datos y se acredita la cotización en la cuenta. También se cotejan periódicamente los datos entre las administradoras y con distintas instituciones como por ejemplo el IPS. La normativa, en este caso, el compendio de normas del sistema de pensiones, en el libro primero, capítulos 13 y 29, establece un procedimiento para la regularización de los rezagos. Y esta regularización se aplica tanto al flujo como al stock. Es importante decir entonces que de esta manera las administradoras efectúan todas las gestiones internas y externas pertinentes para aclarar las cotizaciones. Se analiza la información, se hacen consultas entre administradoras, se consultan a los agentes recaudadores, se cruzan bases de datos, se comunica con los empleadores, entre otras gestiones. Pero a pesar de que se hace todo esto, hay rezagos que siguen siendo imposibles de identificar. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tenemos para identificar los rezagos? Primero, que hay escasa o nula información y ayuda por parte de los empleadores. Segundo, que hay muchos documentos previsionales que se pierden y que se han perdido a lo largo de los años. Tercero, casos en que no se encuentra al empleador. Y cuarto, casos en que la empresa deja de existir. Este último caso es principalmente asociado a los rezagos más antiguos. Para que... ¿En audio? ¿Sí? Usted está muy bien, era el audio de... Para que no discutamos tanto en teoría acerca de qué son los rezagos y veamos casos concretos, les trajimos aquí algunos ejemplos que, aunque pareciera que no, son reales. En las planillas podemos encontrar que la gente pone como nombre Pepito, apellido materno XX, apellido paterno Pepito. Otros casos, Junior Haití, Junior Haití sin apellido paterno. En el caso de los RUT, acá estaban, los RUT los tenemos completos, pero los puse con XXX por protección de datos personales.
Acá tenemos más ejemplos. En nombres, la gente pone nombres. Acá en el apellido paterno, el empleador pone apellido paterno. En apellido materno, el empleador pone apellido materno. Hay otros casos un poco más extremos. En el nombre Zoila, apellido Naranja. Bueno, entonces para que ustedes vean que independiente de todas las gestiones que hagan las AFP, hay casos en que es imposible identificar quién es el verdadero afiliado al que corresponde el rezago. Otra de las cosas que les mencioné es que se hacen gestiones con el registro civil para poder identificar a quién corresponden los rezagos. El problema que tenemos es que el registro civil exige dar muchos datos, que son precisamente los datos que no tenemos. Por ejemplo, pide dar el root y pide dar el dígito verificador. Muchas veces lo que está malo es el dígito verificador. Si es que hay campos con información inválida, ni siquiera se realiza la búsqueda por parte del registro civil, que tiene un algoritmo que dice que si es que el apellido paterno y el apellido materno coinciden en un 100% con los nombres, da cierta información. En ese caso es posible obtener casi toda esa información. Si es que coinciden el nombre, o sea, el apellido paterno y el materno en un 100%, pero el nombre en menos o igual que un 60%, da menos información. Y así va bajando hasta que, si es que hay algo de información inválida, algún campo que tenga información inválida, no da nada, ni siquiera realiza la búsqueda. Entonces, eso es un campo en el que podríamos mejorar el tema con el registro civil. En cuanto a las cifras, a diciembre de 2016, y acá es importante que tengan en consideración que los datos están a diciembre de 2016 porque los datos a diciembre de 2017 obviamente todavía no los tenemos, pero las cifras dicen que los administradores de fondos de pensiones tenían 205 millones de dólares en rezagos históricos, esto desde el año 1981, y que corresponde a 2.735.000 registros. Esto no pueden ser menos empleadores, es el número de registros. Y esto es un 0,11% de los fondos de pensiones en administración a la misma fecha. Una estimación realizada por nuestra asociación gremial indica que un 32% de estos, es decir, 65,7 millones de dólares, corresponden a las cotizaciones, a los rezagos. Y un 68%, esto es 139,3 millones de dólares, equivalen a rentabilidad obtenida por esos fondos durante el tiempo que han estado en el fondo C. El monto que corresponde a los rezagos, sin considerar la rentabilidad, esto es, los 65,7 millones de dólares, equivalen a un 11% de la recaudación de un mes de cotización. Acá está la misma información en un gráfico para que una imagen vale más que 1000 palabras. Acá pueden ver el 32%, esto es una estimación de la asociación, pero igual los montos son considerables. Acá tenemos otro gráfico. A diciembre de 2016, un 85% del total de los rezagos tiene más de 5 años, un 70% tiene más de 12 años y un 50% tiene más de 20 años. Sí. Un 85% de los rezagos tienen más de 5 años. Un 70% tienen más de 12 años. Y un 50% de los rezagos tienen más de 20 años de antigüedad. ¿Sí? ¿Ya tomaron? ¿Anotaron ya? Otra cosa que es importante de considerar es que cuando uno habla de los rezagos, muchas veces se piensa que el 100% corresponde a cotizaciones obligatorias. Esto no es así. La mayor parte corresponde a cotización obligatoria, que es el 96,5%, pero hay otros rezagos que corresponden a cotización voluntaria, depósitos convenidos, afiliados voluntarios, cuentas de ahorro voluntario, cuentas de ahorro de indemnización. Esto es importante porque es el 1,3% y muchas veces esto corresponde a trabajadores de casa particular. Entonces, no es llegar y repartir porque a la gente que podríamos estar perjudicando es, por ejemplo, a un trabajador de casa particular. Acá está la información sobre los rezagos por décadas. En la década del 81 al 90, el número de rezagos o de registros son 644.076, del 91 al 2000 son 734.000 y tanto, del 2001 al 2010 770.000 y del 2011 al 2016 584.000. Este número puede bajar un poco porque aquí hay rezagos que todavía están pendientes de aclaración. Pero el total son los 2.700.000 rezagos y los 205 millones de dólares. Nosotros consideramos que este proyecto tiene algunas cosas buenas, por ejemplo, que soluciona un problema existente, ya que efectivamente hay que hacer algo con estos fondos que tienen un dueño, pero no está identificado. Creemos que además la distribución podría beneficiar a la población más vulnerable afiliada al sistema de capitalización individual y podría mejorar las pensiones. El monto que aumenta no es demasiado relevante, pero hay efectivamente un aumento en las pensiones. Además, existen antecedentes no controvertidos para una regla como esta. Tenemos 2 artículos en la Ley de Sociedades Anónimas en que se establece un reparto similar. El artículo 18 de la Ley de Sociedades Anónimas establece que las acciones inscritas a nombre de personas fallecidas, cuyos herederos o legatarios no las registren en el plazo de 5 años, tienen que ser vendidas por la respectiva sociedad.
y esa plata se mantiene a disposición de la sucesión por 5 años desde la venta, y si no son reclamados van al Cuerpo de Bomberos de Chile. Lo mismo establece el artículo 85 de la Ley de Sociedades Anónimas. Los dividendos y los demás beneficios en efectivo no reclamados por los accionistas dentro del plazo de 5 años pertenecen al Cuerpo de Bomberos de Chile. Hay, eso sí, algunas diferencias con este caso. Primero, que nosotros, en el caso de la Ley de Sociedades Anónimas, estamos hablando de temas de interés privado y no de interés público, que es el caso de los derechos relativos a la seguridad social. Y además, que los dos casos que mencionamos se basan en una cierta inactividad o una desidia por parte de los titulares. O no ejercieron un derecho o no reclamaron un dividendo, cosa que no ocurre en el caso del proyecto, en que el error es del empleador, no del dueño del rezago. Entonces nos encontramos en un caso en que la AFP tiene en su poder recursos de terceros sin saber con precisión quiénes son estos terceros. Esto en principio no afecta a la propiedad de estos fondos. La AFP solamente tiene un título de tenencia y tiene que administrarlos mientras logra definir a quién corresponde. En este sentido, repartirlos podría considerarse una medida expropiatoria en la que, en primer lugar, se priva de la propiedad de recursos sin saber a quién se le están quitando estos recursos y por lo mismo sin que los afectados puedan demostrar que son los titulares de ellos. En segundo lugar, la privación no da lugar a ninguna indemnización, por lo que más que tratarse de una expropiación, vendría a ser una suerte de caducidad del derecho de propiedad, que es una cosa muy inusual en el derecho. Y, en tercer lugar, la responsabilidad de tratar de determinar quién es el titular de los fondos se le asignaría en este proyecto de ley a las AFPs, que tienen que agotar las gestiones en 12 meses. Y, bueno, según la indicación de la que nos enteramos hoy día en la mañana, el plazo ni siquiera sería de 12 meses, sino que sería solamente de 3. Cosa que nos parece realmente difícil. Y en 20 años más 3 meses. Esto puede llevar a reclamos posteriores de cotizantes que se sientan perjudicados por lo que haya hecho una AFP a su respecto. Es importante señalar que el proyecto de ley no deja claro qué pasa si es que una vez que se realizó la distribución concurre un afiliado o un empleador a reclamar estas cotizaciones. Ya acá es importante tener en cuenta que muchas de las personas se dan cuenta de que existen estos rezagos al momento de jubilar, porque piden su registro histórico de cotizaciones y ahí se dan cuenta de que faltan algunas cotizaciones. Entonces es en ese momento en que puede darse cuenta y es importante tener en cuenta que los rezagos se pueden reclamar después de jubilarse. Entonces aquí hay que tener en cuenta que el plazo de 5 años quizá es un poco breve si es que la gente recién toma conocimiento de la existencia de estos rezagos cuando se va a jubilar. Es importante que el texto del mensaje se entiende que pasados 5 años de la existencia del rezago, prescribe la posibilidad de reclamar las cotizaciones. Bueno, creemos que si esto va a ser así, tiene que quedar expresamente establecido en la ley que existe esta prescripción para que no pase después que la gente llegue a reclamarlo y sienta que tiene ese derecho que en la práctica ya no va a tener. Entendemos que una de las soluciones que se ha propuesto para esto, por el diputado Andrade, es dejar una reserva, por si alguien reclama sus cotizaciones. Sí, dejar una reserva nos parece. ¿Puedo publicar que la asociación Puede hacerlo. Perdón que le interrumpa. ¿Usted un café? No. Tenemos algunas sugerencias respecto a este proyecto de ley. La primera es que se realice una campaña comunicacional conjunta con la Superintendencia de Pensiones, otorgando un plazo para que los empleadores y los afiliados proporcionen antecedentes para aclarar los rezagos. Segundo, que se efectúe una consulta masiva a los empleadores instando a proporcionar antecedentes. Para estas medidas necesitamos la ayuda de la Superintendencia porque solo hemos visto que no ha sido posible recuperar todos los rezagos. Es importante que se hagan modificaciones legales para permitir el cruce de base de datos con el registro civil, porque ya vimos que es insuficiente la información que nos está aportando con la administradora de fondos de cesantía. Hoy no está permitido, tenemos oficios en que la asociación le pide a la AFC información para poder cotejar y la AFC nos responde que por la ley de protección de datos y confidencialidad no pueden otorgar esa información. Con el Servicio de Impuestos Internos tampoco tenemos información suficiente y con Extranjería e Inmigración también necesitamos que se haga algo. Hay muchos de los rezagos que son de migrantes, porque el empleador o deposita con el número de pasaporte o deposita con el RUT provisorio en vez del RUT definitivo. Entonces, ahí se da mucho lugar a confusión y el Departamento de Extranjería e Inmigración podría colaborarnos. Eso habría que regularlo. Además, proponemos que se considere un periodo mayor a 5 años, que nos parece insuficiente. Otro ámbito relevante es que el proyecto de ley dice que las AFP deben realizar todas las acciones a su alcance para determinar cuál es la propiedad de los rezagos. Creemos que es importante que la ley establezca qué se entiende por todas las acciones a su alcance. Creemos que sería bueno generar una lista de posibles rezagos que incluya la fecha de la cotización y el empleador involucrado para que los afiliados puedan consultar esa lista. Eso yo creo que va en línea con una de las indicaciones del proyecto que se hizo hoy en la mañana. Creemos que es bueno dejar una reserva sin repartir, que la Dirección del Trabajo tenga un rol más activo en el tema. Acá es importante señalar que el Decreto Ley 3500 establece en su artículo 19, inciso quinto, que la Dirección del Trabajo puede cursar multas al empleador de 0,75 UF por trabajador en el caso de que la información no sea, o sea, de que no deposite de manera oportuna o que lo haga de manera errónea o incompleta.
pero en la práctica la Dirección del Trabajo no ejerce su función fiscalizadora y sancionadora. Entonces creemos que ahí se podría hacer algo de manera que la Dirección del Trabajo tenga un rol más activo en el tema y se obligue a los empleadores a depositar de manera correcta y oportuna. Y creemos que también sería bueno avanzar en el fin de las planillas manuales y pasar a un sistema electrónico que daría lugar a menos errores. Eso es. Muchísimas gracias, Constanza. Seguramente van a surgir algunas consultas que le quieran formular los parlamentarios, pero para mantener un cierto orden de la sesión le voy a ofrecer la palabra a Anac Pen, que es otra de nuestras invitadas, y después le hacemos las consultas. ¿Te parece? Escuchemos lo primero a los invitados, entonces abordemos eso. Ustedes ya las conocían, ¿no? Las invitaciones. Sí. No, porque no se han presentado acá. Pero una vez que se presenten, con todo gusto. Yo sé, podemos aplicarle una medida disciplinaria. No, al gobierno. Al ejecutivo, al superintendente en particular. Echemos la culpa a alguien. A la subsecretaria de Hacienda. ¿No le parece suficiente con lo que ya pasó? Ya, pues entonces nunca se solacen con eso, porque nada es para siempre. Señora Cristina, buenas tardes. Doña Cristina Tapia, presidente de la Asociación Gremial Nacional de Pensionados del Sistema Privado de Pensiones de Chile AG, Anac Pen, le ofrezco la palabra. Bueno, nosotros somos la asociación que representa a los pensionados del sistema privado. Entonces, por eso a lo mejor nos han visto seguido ahora último, porque la verdad que estamos interesados en que haya una solución a los pensionados AFP, porque están pasando una situación bastante, no sé si dramática es la palabra justa, pero la verdad que hay mucha gente que le cuesta mucho terminar el mes con las pensiones que recibe. Entonces nosotros estamos haciendo todas las gestiones que estén a nuestro alcance para que estos pensionados tengan algún tipo de ayuda económica, mejoren las pensiones sería lo ideal, pero vamos avanzando yo creo que a ese punto. Así que Anac Pen, al saber que existe este proyecto de rezagos impulsado por el gobierno, se permitió hacer un planteamiento al respecto para tratar de ir en ayuda de nuestros representados, considerando que en este momento la gente que está detrás de nosotros está como muy esperanzada que podamos tener pronto un aumento del 20% de aumento de nuestras pensiones. O sea, estábamos como muy esperanzados en ese proyecto y considerando que aún este proyecto está en el Parlamento tramitándose, vimos en estos montos una posibilidad de que podría llegar otra ayuda económica hacia los pensionados. Por lo mismo, bueno, en primer lugar es importante decir que nos parece oportuno que se establezca un plazo adecuado para que las AFP determinen un poco quiénes son los dueños de estos rezagos. Porque nosotros como asociación sabemos lo terrible que es para un pensionado de repente enterarse que tiene muchos años de laguna cuando él no los tuvo y esas cotizaciones no están. Así que es importante que se establezcan todas las posibilidades para ir avanzando en ubicar primeramente quiénes son los dueños de estos rezagos y que ojalá a futuro se tengan mayores medidas de fiscalización y revisión permanente de las cuentas individuales, para que no haya un periodo tan grande, que haya montos que se permanezcan en el tiempo sin dueño. No ha ido corriendo esta cosita. Y respecto a la distribución propuesta en el proyecto, estimamos que dado el consenso general que existe, que el sistema ha entregado malas pensiones a todos los pensionados. O sea, no importa los años que haya cotizado, los montos que haya cotizado, de todas maneras ha tenido una desvalorización en su pensión con bajas tasas de reemplazo, por lo que pedimos que esta distribución de los rezagos no solo acceda a la gente que pertenece al pilar solidario, sino que porque todos en este caso merecerían una distribución, un pequeño incentivo en su deterioro de pensión.
por lo que sugerimos que se extienda más allá esta propuesta y que alcance para el 61 y el 80% del sector más vulnerable, que no solamente se quede, claro, en el pilar solidario, porque el pilar solidario termina con la pensión hasta los 309.000 pesos. Entonces hay un grupo de personas que no recibe ningún tipo de ayuda del gobierno si tiene una pensión superior a 309. Entonces hay personas de 340 o 360, 380, que igualmente es una pensión insuficiente, que a lo mejor este pequeño bono por una sola vez igual le ayudaría por lo menos en un mes a tener un ingreso un poquito mayor. Nosotros consideramos que el hecho de que el Estado siempre esté pensando en el pilar solidario para esta ayuda económica, igualmente desincentiva la cotización, porque un trabajador sabe que cotice o no cotice, igualmente el Estado va a ir en su ayuda, y un poco injusto pensando en el trabajador que ha cotizado ininterrumpidamente y por esta razón no tiene una ayuda del Estado. También consideramos que el hecho de que se entreguen montos a los afiliados más vulnerables, a los que tienen cuentas individuales con bajo fondo y que están próximos a jubilar, este ingreso, por ser tan menor, no le influiría mucho en su fondo, porque es muy distinto recibir un bono, no sé, de 100.000 pesos, de 80.000 pesos por una sola vez, a que esos mismos 100.000 pesos, 80 o 60, se los incorporen a los fondos, porque prácticamente ahí se pierde el sentido de la ayuda. Lo otro también esperamos que, yo creo que está considerado que cuando se entregue el monto a distribuir, luego de las disminuciones que se hagan al ubicar a los verdaderos dueños, se le sume la rentabilidad que tengan al momento de que se vaya a entregar los fondos, para que el fondo esté un poquito más alto y las sumas que se entreguen vayan, por supuesto, que sin descuentos legales y sin comisiones por parte de las AFP, vaya como la suma enterita. Y por último, como una forma de vincularlos a los proyectos que ya están en trámite y que además podría tener como carácter permanente, que el monto de los rezagos a futuro, a lo mejor sería bueno incorporarlos al ahorro colectivo solidario. O sea, para no volver a que nuevamente se vea qué se va a hacer con esos rezagos, incorporarlo inmediatamente al ahorro colectivo solidario, y en el evento que no se apruebe, que exista este ente público autónomo, dicho fondo a lo mejor podría ser licitado nacional e internacionalmente para su administración, con reglas claras acerca de su inversión, rentabilidad y distribución, para que mejorar los porcentajes en las cuentas individuales y el mejoramiento de las pensiones, complementando un poco los proyectos que ya están en curso. O sea, sería como una etapa de a lo mejor agregar a estos proyectos que estos rezagos se incorporen al ahorro colectivo. Bueno, eso es nuestra propuesta en general, y por supuesto volverle a agradecer que nos permitan dar a conocer nuestros planteamientos, y también pedirle que ojalá todos estos proyectos que están relacionados con la seguridad social, ojalá vayan con la mayor celeridad y tengamos pronto para nuestros pensionados una solución al tema de sus pensiones. Así que muchas gracias. Gracias a usted, señora Lari. Si le parece a los parlamentarios, le quisiera ofrecer la palabra a la subsecretaria, que nos cuente la indicación que nos trae y posteriormente abrimos. Por su intermedio, señor presidente, muy buenas tardes a todos y todas. Tal como lo discutiéramos en la sesión en que los ministros de Hacienda y del Trabajo hicieron la presentación de este proyecto, y habida cuenta del debate que se generó en esa ocasión, el Ejecutivo, recogiendo los planteamientos de esa sesión, ha propuesto una serie de indicaciones que se enfocan en tres ámbitos: el universo de beneficiarios, y que por tanto afecta directamente, ¿no es cierto?, el monto del beneficio; el plazo para la aclaración de los rezagos y una medida permanente para aclaración de rezagos. Como ustedes saben, el proyecto original contemplaba
la distribución de los beneficios en aquellos pensionados, los pensionados, digamos, al momento del reparto y las personas que estuvieran a un plazo de 5 años, digamos, gradualmente mejorando el beneficio a medida que estuviera más cerca de la fecha de pensionarse, y se planteó de que pudiera focalizarse de mejor manera, y nosotros mantenemos la focalización en el 60% de la población más vulnerable, pero estamos estableciendo que el foco va a estar ahora del universo de beneficiarios en aquellos que tengan al momento de producirse el reparto, estén pensionados o que tengan la edad legal para jubilarse a ese momento. Adicionalmente, esto, por cierto, los números son estimativos porque, como bien se establece además un plazo adicional para el tema de la aclaración, el monto es estimativo en función de lo que se plantea ahora, mejoraría el beneficio porque tendríamos un universo más acotado de beneficiarios, que serían 859.890, y por tanto el beneficio subiría en promedio el monto por beneficiario 150.484. Recalco que estos son montos estimados porque obviamente el monto total a repartir se va a determinar, tal como lo han planteado también quienes me han antecedido en el uso de la palabra, al momento de expirado el momento para hacer las aclaraciones de los rezagos. Se debatió latamente en la sesión anterior, se había cuenta de la antigüedad de estos rezagos, donde todos tenemos que el 50% tiene una antigüedad mayor a 20 años. Se estableció si era pertinente mantener el plazo de 12 meses para la aclaración. En ese sentido, se ha hecho una evaluación y el Ejecutivo está proponiendo rebajar ese plazo a 3 meses. Y complementando eso, por tanto, el saldo a distribuir se fija una vez expirado ese plazo. Y complementando también un debate que se abrió, por su intermedio, presidente, que planteó el diputado Barros en su minuto, estamos incorporando una nueva norma, que es establecer una norma de carácter general de obligación a las AFP para que establezcamos un sistema de información que permita la acreditación de estos rezagos y de esa manera permitir prevenir que a futuro se sigan acumulando estos rezagos. Adicionalmente, se incorpora un nuevo artículo 3º que establece que la superintendencia, por norma de carácter general, va a regular todas las normas pertinentes para la adecuada aplicación de esta ley, y en ese sentido ahí se estaría precisando lo que planteaba la asociación de AFP, digamos, que se entendía por las medidas necesarias que iba a tener que aplicar para efectos de poder aclarar estos rezagos. Eso en términos generales, presidente, por su intermedio, las indicaciones abiertas a cualquier consulta que se forme. El diputado señor Barros, a quien se le pregunta, cortita, consulta, si usted indica aquí. Gracias, presidente. En primer lugar, a quien representa la AFP. Ella plantea, por su intermedio, señor presidente, que ellos han realizado todas las gestiones para efectos de poder acreditar en las cuentas individuales aquellos dineros que están en rezago. Me gustaría saber a partir de cuándo, porque tengo la sensación que tuvimos durante muchos años probablemente una nula acción en torno a poder clarificar de quién eran las platas que están acreditadas en el fondo de rezago. Me parece, con su venia, señor presidente, el que la subsecretaria nos plantea reducir de 12 a 3 meses. Va exactamente en el sentido contrario a lo que uno hubiese esperado. Porque yo apoyo con todo el hecho que se establezca un mecanismo para evitar que tengamos rezago, a partir, ¿no es cierto?, de que se pueda implementar un sistema absolutamente electrónico y nunca más a través de papel. Me parece bien el que de aquí para adelante no tengamos rezago, pero me parece una cosa irrenunciable el poder tener un plazo que supere incluso los 12 meses. Yo entiendo que hay mucha ansiedad de repente por repartir plata, ¿no? Porque esto es algo que obviamente va con el ser humano, ¿no es cierto? Pero me parece tremendamente injusto no hacer un esfuerzo real. En primer lugar, notificar a todos quienes cotizan que puedan acceder a su AFP o que su AFP les envíe a través de su cartola trimestral, ¿no es cierto?, un documento adicional en orden a que le informe respecto de sus propias lagunas a cada uno de los afiliados. De tal manera que esos mismos afiliados puedan en un plazo tentativo poder identificar dónde trabajaron, con qué empleadores trabajaron y hacer un esfuerzo real. A mí me parece que reducir de 12 a 3 meses es decir, mire, no vamos a hacer nada y repartamos la plata cuanto antes. Me parece que como señal es lamentable.
se los digo con mucha fuerza. Entonces, me gustaría saber, ¿desde cuándo que se hace este procedimiento que ella indica en que las AFP de alguna manera conversan respecto a aquellas personas que se les impuso una AFP que no es la que el afiliado tenía? Porque yo tengo la impresión que esto es de larga data. Me parece una muy buena idea el establecer una reserva razonable en cuanto en un plazo prudencial no podamos determinar quiénes en el tiempo sí van a aparecer, porque las personas normalmente cuando van a jubilar o a pocos años de jubilar se empiezan a preocupar de ver. Ustedes no me van a creer que hasta yo mismo, luego de la sesión del día martes de la semana pasada, me di cuenta que incluso esta corporación me tiene 2 meses en que no me hizo el abono a mi cuenta individual. Ahora, a mí me quedan muchos años todavía por jubilar, entonces no es de tanto problema, ¿eh? Pero me parece que ese solo ejercicio de hablar y en la medida que los afiliados tengan la información proporcionada por su AFP respecto a las lagunas que esa persona tiene, va a mover a que en general los afiliados ejerzan una acción absolutamente legítima de intentar identificar y a partir de la identificación de aquellos empleadores poder clarificar un porcentaje alto o mediano, no lo sé, de este fondo de rezago, pero me parece que es el esfuerzo mínimo que uno puede pedir antes de esta ansiedad por repartir las 150 lucas, que yo entiendo a la gente de quienes son jubilados, que claro, es una cifra atractiva, pero acuérdense de mí, que los criterios que apliquemos incluso para ver a quiénes les vamos a repartir va a ser sujeto de todo tipo de comentarios por quienes no puedan salir beneficiados teniendo legítimo derecho también a poder acceder a un monto por chico que sea. Así que eso es lo más, presidente, por el momento. Gracias. Gracias, diputado Barro. Diputado de Musi. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero, agradecer las presentaciones. Yo quiero hacer un par de comentarios generales. Me llama mucho la atención cuando Constanza, representante ahí de la asociación, comenta que, por ejemplo, cuando la AFP le pide al empleador que rectifique la información, que no tienen respuesta. O sea, yo creo de que partiríamos tal vez solucionando un problema bastante importante si pudiéramos legislar con ese pequeño detalle, que los empleadores tienen que responder y si no haya multa, en caso de que no respondan, cuál es la rectificación de esa información. Lo segundo, en pleno siglo XXI me llama mucho la atención que uno pueda ingresar ese tipo de nombres, como presentó también la representante de la Asociación de AFP. Creo de que la lógica hoy en día da de que cualquier base de datos puede tener actualizada los RUT de Chile y que simplemente con el RUT aparezca automáticamente el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Existe una página web pública que están todos los nombres con su RUT. Entonces, de alguna u otra manera, creo que son pequeños detalles que mejorando en un sistema, en una plataforma online, podríamos solucionar los problemas de largo plazo. Me gustaría a través suyo, presidente, hacer una consulta a Constanza con respecto a, se habla ahí de 2.700.000 cotizaciones. ¿Cuál es la densidad de esas cotizaciones? O sea, ¿puede haber una persona, un RUT mal ingresado, que tenga 200 cotizaciones? ¿O en general son 2.700.000 cotizaciones por separada? Me gustaría un poco saber eso. ¿Existe un empleador que tenga muchas cotizaciones puestas ahí o no existe? O sea, no sé si tienen esa información. Lo segundo, con respecto al proyecto en sí, yo creo que aquí, todos los que estamos aquí queremos hacer algo con esto y de que en el fondo se puedan ver beneficiados la mayor cantidad de personas. A mí me gustaría ver la posibilidad de ciertas indicaciones extras a las que se ingresaron. Lo primero, yo creo que hay un tema de focalización. Aquí gran parte de los beneficiarios van a ser actuales pensionados, que obviamente es un grupo que necesita ayuda y que estamos en plena discusión de forma paralela a una reforma al sistema de pensiones. Yo creo que gran parte de los beneficiarios probablemente no son personas que tienen rezagos. Tal vez algunas sí, tal vez otras no. Yo creo que la lógica debiera ser que la distribución o el beneficio debiera ir de la mano con su densidad de cotización. O sea, si hay una persona que cotizó 2 veces y otra persona que cotizó 20 años o 30 años, que reciban el mismo monto, creo que no corresponde. Creo de que habría una mejor forma de focalizar. Yo también le pondría un tope
beneficio, algún tope a las personas que puedan recibir este beneficio. Entonces, sumándome a las palabras del diputado Barros, yo creo que perfectamente se podría focalizar aún más y hacerlo de mejor manera. Yo soy partidario de que tal vez esto se pueda entregar un beneficio al fondo de pensiones, tanto de los actuales pensionados como también de los actuales trabajadores. Probablemente muchos de ellos son personas que están perdiendo recursos aquí de forma indirecta por sus cotizaciones. Y lo último, me gustaría también, presidente, a través suyo, solicitarle al Ejecutivo que ingrese una indicación que defina qué va a pasar en 10 años más cuando una persona venga y diga, ¿saben qué? Mi cotización no fue entregada, esa cotización fue distribuida con este proyecto y hoy en día no existe el mecanismo, o por lo menos no está claro el mecanismo. Yo creo que la superintendencia perfectamente podría diseñar este mecanismo de forma bastante expedita y eficiente para saber cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar cuando una persona en 10 años más venga a decir falta mi cotización y esa cotización fue distribuida por este proyecto de ley. Eso, muchas gracias, presidente. Gracias, diputado de Musí, diputado Melero. Gracias, señor presidente. Yo quisiera preguntarle a la subsecretaria de Hacienda, por su intermedio, presidente, con el nuevo criterio del universo de beneficiarios y la focalización que se plantea, ¿de cuánto estamos hablando más o menos aproximadamente que podría recibir cada beneficiario? ¿De cuánto? Porque hay una focalización nueva. Yo no sé si tiene hecho el cálculo. Por su intermedio, señor presidente, como lo señalé en la presentación, 150.484 pesos aproximadamente. Dicho eso, presidente, la representante de la AFP... Patricio, prende el micrófono. Ahí. La representante de la AFP nos hace ver, presidente, que las AFP solo tienen un título de tenencia y debe administrarlos mientras define a quién corresponde. Yo no sé si ese título de tenencia, que en el fondo es una suerte de administración, ¿no? O sea, lo tengo pero no me pertenece. ¿Cómo legalmente podría entregársele lo que no le es propio a un tercero por el solo hecho de que no lo ha reclamado? Basta que sea por ley, como se está pretendiendo hacer eso. ¿Puede una ley distribuir algo que no les es propio sin indemnizar, como se hace en derecho cuando aquello se hace para generar un beneficio adicional que es de interés común y por consiguiente el Estado hace esa acción, pero indemniza a quien está siendo afectado por ese derecho? Entonces quiero que si me pudiera resolver legalmente este punto que ustedes hacen del título de tenencia versus la titularidad para entregar algo que no le pertenece sin indemnización alguno. Y si eso en definitiva es para la asociación un factor tan determinante como para sentir que no es conveniente legislar. Quisiera una precisión bien de ustedes, porque por un lado ustedes nos hacen ver que se priva de la propiedad de los recursos sin saber exactamente a quién se le están quitando, y por otro lado pareciera ser que a ustedes esta iniciativa les parece bien de que se avance. Y después hacen un conjunto de propuestas que a mí me gustaría conocer de parte del Ejecutivo, porque a mí me parecen bastante tendibles de ella, pero como significan recursos del Estado o algunas modificaciones de las cuales nosotros no tenemos competencias, presidente, si habría alguna disponibilidad del gobierno de hacer estas indicaciones suyas. Por ejemplo, el financiar una campaña comunicacional, que me parece que sería muy prudente y buena, porque además se trata de una acción de una sola vez y por consiguiente una campaña bien hecha, probablemente ayudaría a muchos que no saben de esto a preocuparse, porque ya sabemos que hay bastante dejación en la población
de preocuparse de sus pensiones antes de que llegue la edad de jubilarse. También estas modificaciones legales que se plantean para permitir un cruce de base de datos entre el registro civil y la AFC, impuestos internos y demás, hoy día no están permitidos. Entiendo que se requeriría de ley para que eso se permita. También una precisión de lo que se ha hecho ver en el articulado del proyecto, cuando se dice que la AFP deberán realizar todas las acciones a su alcance para determinar la propiedad de los rezagos. ¿Qué entiende el Ejecutivo por todas las acciones a su alcance? Hay varias que acá se están proponiendo que no tienen facultad legal la AFP para hacerlas, entonces si acaso el Ejecutivo consideraría el indicar algunas acciones que justamente en lo que a mí me preocupa, que es que se agoten todos los mecanismos, tanto actuales como los que eventualmente por ley pudieran dárseles para que efectivamente esas personas que son las dueñas de estos recursos lo pudieran hacer. Por último, presidente, también cómo ve el Ejecutivo el asignarle un rol más importante a la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo es el primer ente del Estado que tiene la relación con los empleadores. Y obviamente yo creo que podría ayudar mucho en el objetivo de perseguir a los rezagados o también para evitar que los rezagos sigan aumentando en el tiempo, aunque viendo las cifras que se han expuesto desde el 2011 en adelante han ido disminuyendo. Y el tema de la reserva, se ha hablado mucho, esto lo hablamos con el ministro de Hacienda en la sesión anterior. Yo de lo que vislumbro del proyecto, y salvo que el Ejecutivo me lo precise, no está explícitamente señalado en el proyecto de ley la configuración de un fondo de reserva, sino que pareciera ser que es un fondo de reserva que se iría dando naturalmente por aquella fracción que no es reclamada. Y por consiguiente yo entendí, y la señora subsecretaria me puede corregir, que siempre va a haber un fondo porque el monto de 200 millones va dejando siempre un saldo que eventualmente ante quien lo reclame va a existir. Pero si acaso no sería legislativamente mejor dejar establecido ese fondo como un porcentaje permanente que enfrente lo que a muchos nos preocupa, que es si van a haber o no recursos para quienes reclamen en un momento dado que se den cuenta que tienen esas lagunas en sus cotizaciones. Gracias, presidente. Perdón, gracias. Diputado señor Campo, y tengo al diputado Walker también. No, presidente, yo solo quiero ser un poco breve porque leyendo después de la exposición que hizo el Ejecutivo en la sesión pasada, la verdad que con estos fondos de rezago yo siento que se están olvidados hace tanto tiempo. Algo tenemos que hacer. Yo encuentro que finalmente el Ejecutivo está planteando una buena solución y es muy claro en su informe financiero cuando habla dónde quiere focalizar este recurso. Aquí ha existido una discusión amplia con el tema de la propiedad de estos recursos, pero el 75% de estos recursos tienen más de 15 años. El 75% de estos recursos tienen más de 15 años. Y efectivamente, cuando más del 75% de estos recursos además es pura rentabilidad. Yo encuentro que el Ejecutivo está haciendo una tarea de poder, en este fondo de rezago, tratar de hacer una distribución para que estos recursos no sigan no generando ningún valor. O sea, cuando se habla de que el 60% de los beneficiados son pensiones van a ser pensionados con menor pensión, obviamente que siento que los recursos están teniendo, en el fundamento del proyecto, están teniendo una orientación completamente correcta. Cuando el Ejecutivo señala en el fundamento del proyecto de que se han hecho todos los esfuerzos y que propone además un plazo adicional para hacer todos los esfuerzos para que estas personas puedan ser ubicadas, a estas personas que les pueden haber digitado mal el RUT, que por supuesto que son de ellos estos fondos, ellos lo puedan recuperar, pero me parece a mí que algo señaló el Ejecutivo en la sesión pasada,
dijo que muchos de estos recursos habían sido mal entregados, mal asignados y mal digitados, porque creo que dieron el ejemplo que en el año 80 lo que teníamos eran no la tecnología que tenemos hoy día, y que el mecanismo para poder hacer esta declaración y este pago era completamente distinto a lo que señala, por ejemplo, el diputado de Musi, que señala que solamente con un RUT hoy día se podría verificar en línea a quién le corresponden estos recursos. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo el gobierno por entregar finalmente un destino inteligente, un destino de poder tomar estos recursos, que no se sigan emposando, que no los sigan administrando, las AFP, que no vamos a decir hoy día lo que pensamos hoy día del actual sistema de administración, pero lo que estamos diciendo es que hoy día 200 y tantos millones de dólares se van a tomar y se van a focalizar en las personas que, aunque sea por una única vez, van a recibir un monto significativamente mayor, o como dijo el diputado Andrade, una pensión número 13, por una vez, exactamente. No, pero por supuesto, sí. Y ahí entramos en una discusión que sería más entretenida todavía, si usted la quiere permanente, diputado Barro, pero a lo que voy es que tampoco aquí se ha discutido sobre la propiedad, se ha discutido sobre otros mecanismos de focalización, pero la verdad que no veo tampoco una idea, una propuesta fundada en cuál sería la mejor utilización de estos recursos, y creo que la mejor utilización de estos recursos es la que trae el fundamento del Ejecutivo. Siento que ahí está el espíritu que finalmente deben tener estos recursos, y a mí me parece completamente correcto que 200 y tantos millones que están ahí en un fondo rezago en este sistema hoy día se tomen y se lleven a la gente que más bajas pensiones tiene, aunque sea por una única vez. Diputado, señor Walker. Muchas gracias, presidente. Primero agradecerle a todos nuestros invitados por sus exposiciones, que han sido muy ilustrativas. Yo creo que este es un proyecto necesario, que toma una realidad con una solución concreta, y que de alguna manera, y voy a hacer un comentario y a la vez por su intermedio, presidente, responder una inquietud desde mi punto de vista que planteó el diputado Melero. Yo creo que este proyecto lo que hace es solucionar un problema práctico, distribuir estos fondos de rezago que por distintos errores no han sido depositados en las cuentas de capitalización individual de los trabajadores respectivos, pero al mismo tiempo ratifica un concepto que de alguna manera ha sido expresado por los fallos del Tribunal Constitucional, y es que el trabajador no tiene un derecho de propiedad sobre su cuenta de capitalización individual. Lo que tiene el trabajador es un derecho de propiedad sobre la seguridad social. Yo creo que la solución que plantea este proyecto, de alguna manera, reafirma aquello, estableciendo un mecanismo que va a garantizar la seguridad social de los trabajadores, sobre todo del 60% más vulnerable. Claro, como decía nuestra representante de los afiliados, ojalá fuera el 80%. Por otra parte, no sé si el diputado de Misido, el diputado le decían, ojalá que fuera más focalizado todavía, más allá del 60%. Bueno, yo creo que lo que hace el proyecto de alguna manera es focalizarlo bien sobre el 60% más vulnerable en distintos porcentajes, y dependiendo cuán próximo está a la edad de jubilar el respectivo trabajador. Acá claramente se agotaron las vías de cobro. Estamos hablando de acciones que se ejercieron por más de 5 años y que por lo tanto además cumplieron con creces los plazos de prescripción. O sea, son claramente fondos que, de no distribuirse en la forma que propone el proyecto a los trabajadores, simplemente se van a perder, no van a estar en tierra de nadie. Efectivamente, y se dijo correctamente acá, el título que tiene la administradora de fondos de pensiones es el título de mero tenedor, no son propietarios, son administradores, y tal como se ha expresado por parte, sobre todo la subsecretaria de Hacienda, Macarena Lobo, ya existen antecedentes en nuestra legislación, sobre todo respecto de las acciones de la sociedad anónima y de los dividendos que estos generan, donde efectivamente
no mediando una acción de reclamo por parte del titular, por un principio además de seguridad jurídica y de utilización de los recursos van a bomberos. Por lo tanto, ya el antecedente existe mediante un instrumento de valorización equivalente, como puede ser las acciones de una persona sobre una sociedad anónima, respecto a las cuales ahí sí no cabe duda, presidente, que la persona es titular de un derecho de propiedad. Sí. Y aún así, siendo titular de un derecho de propiedad sobre una sociedad anónima abierta que transa sus acciones en bolsa, la propia ley establece que no reclamando la propiedad de los mismos, los herederos, aun cuando hayan hecho el trámite de la posesión efectiva, pero puede ser que no hayan pesquisado las acciones y no hayan incluido esas acciones en el inventario de la posesión efectiva, y aún habiendo generado dividendos esas acciones y no reclamando, igual se van a bomberos. Por lo tanto, el antecedente existe y no me cabe ninguna duda de la juridicidad y la constitucionalidad de este proyecto de ley que va a solucionar un problema concreto. Son más de 200 millones de dólares, no es algo significativo, pero claramente avanza en la dirección correcta. Gracias, presidente. Diputado señor Monkever. Por supuesto, la nobleza obliga. Yo creo que hay que destacar que el diputado Andrade viene llamando la atención de la existencia de este fondo hace mucho tiempo, y eso es muy importante, porque uno se da cuenta que este fondo, en el un poco masoquista lo que voy a decir, pero uno podría empezar a evaluar cuánta cabeza le metimos a este fondo en todo este tiempo para que dé la rentabilidad correcta. Recién acá me explicaba usted que estos fondos sencillamente quedaron en el fondo C, porque era el que había originalmente y nunca se fue modificando. Yo tengo la impresión de que pudo haber sido mucho más rentable si se hubiese trabajado mejor ese dinero. En fin, por eso es que creo que es importante que se haya destacado y que se haya levantado esto. Ahora, me pasa a mí una cuestión de fondo, presidente, y que es la siguiente. Que esta situación no podía seguir como está, estoy clarísimo. Las dudas me surgen si estamos eligiendo la mejor alternativa de uso de estos fondos. Porque, claro, lo más sencillo, lo que parece más fácil es decir, miren, repartámoslo en un grupo que son los actuales pensionados, bueno, y lo que se ha dicho ahí, y digamos el 60% sacamos la cuenta aquí, una pensión de 130.000 pesos, que con el APS puede llegar un poco menos de 200.000 pesos. Y se le va a entregar por una vez la cantidad que estamos hablando. Yo aquí tengo una posición quizás un poco más radical. Esta plata se la estamos dando a esta gente y estamos fingiendo que a quien le va a llegar se le dejó de entregar una cotización y que pudo haber sido a quien la víctima del error. Pero al fin y al cabo una ficción, como también sería una ficción, y a mi juicio una mejor ficción, el entregarle parte de esta plata a quienes no están en la AFP y que están recibiendo pensiones más bajas, por ejemplo en el Pilar Solidario. Una persona que recibe hoy día una pensión de 105.000 pesos, le aseguro que le vendría mucho mejor parte de estos recursos, y por el solo hecho de no tener cotización, de no estar en el sistema de AFP porque no cotizó, no va a recibir. Sin embargo, la persona que tiene 200.000 pesos por una ficción, se asume que se le entrega a él. Lo que estoy diciendo no es que se le dé, estoy diciendo si vamos a dar un uso de esta plata, yo en esto no tendría límite de usarlo con la máxima focalización posible, incluyendo aquellas personas que están en el Pilar Solidario, porque son las que más necesitan y en quienes más hace la diferencia el aporte que hagamos, aunque sea de una sola vez. De todas maneras, yo incluiría una fórmula a personas que tengan pensiones básicas solidarias y que la necesitan más. Y en segundo lugar, quiero preguntar al Ejecutivo, ¿ustedes evaluaron la posibilidad de que el uso de estos recursos, más que repartirlos de una vez a un grupo determinado de gente, de personas, haya sido, por ejemplo, financiar, estoy pensando en darle más permanencia, financiar un sistema de seguros que cubra más gente, que tenga un uso más permanente,
Hay montones de seguros que hoy día los trabajadores tienen que financiar con su propio trabajo, con su propio salario, y que a lo mejor con este fondo que no es menor, de más de 200 millones de dólares, podríamos perfectamente financiar seguros por 10 años, 15 años. No los voy a enumerar, pero yo quiero saber si ustedes hicieron un análisis de usos alternativos a sencillamente repartirlo por una sola vez. Y que le pudiesen dar más permanencia al beneficio más que una repartija en marzo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Márquez. Diputado señor Carmona, le ofrezco. Gracias, presidente. Salvar primero las exposiciones que escuchamos, que eran muy al hueso y desde mi mirada refuerzan la idea de legislar de acuerdo a la propuesta que hace el Ejecutivo. Y voy a dar un par de argumentos. Creo que la intervención reciente del diputado Monkever, a través suyo, presidente, está poniendo en la mesa algo que todos sabemos, la precariedad que tiene el sistema previsional para las trabajadoras y trabajadores chilenos una vez que terminan su tiempo laboral. Y sobre todo el sector más precarizado, que son los que no pudieron o no lo hicieron acumular cotizaciones por la vía de la AFP. Pero yo entiendo que lo que estamos discutiendo hay fondos que están como rezago, como imposibles de asignar a un titular. Yo asumo que aquí nadie está suponiendo que se está alterando la posibilidad de habérselo asignado a alguien. O sea, después de una cantidad de tiempo, que incluso incluye la prescripción de la posibilidad de cobrarlo, y que están acumulados. Ese es un primer punto. Y si existiera la fórmula de que esto se distinguiera, que es la buena motivación que plantea el diputado Barros, bueno, se hubiera hecho. O sea, no creo que aquí haya un problema de falta de diligencia. Sí estoy muy de acuerdo que toda esta experiencia sirva para prevenciones futuras. Una vez que está este fondo, que es el rezago, obviamente que hay de por medio una discreción, cualquiera sea como hipótesis, porque nadie sabe quién son. Y en una son de los que cotizan más y vamos a darse a los que cotizan menos. Lo único claro es que están en el marco del sistema de AFP. Y hay que hacer opciones. Y yo fui de quienes plantearon, pues asumo que el diputado, el presidente de la comisión, precisó todavía mucho más cómo focalizar mejor para que el impacto de esta asignación por una única vez, y seguramente si se mejora todo el sistema no habrá nunca más una vez, tuviera un impacto más o menos considerable, sobre todo en las pensiones más bajas. Y creo que el estudio que se hace, donde se entrega también un promedio, por tanto es hipotético en el rigor particular, nos dice que se parece a una 13 cotización, o sea, una 13, sí, bien digo, pensión. Y yo eso le asigno ya un valor, pues tiene en ese mundo un impacto. Es una sola vez, nadie podrá planificarse para que sea de nuevo. Y estaríamos resolviendo un secreto a voces, que es cómo sigue. Pues, lo que me parecería tremendo es saber todos que hay un fondo de rezago y no hagamos nada. Se puede haber hecho antes, el monte sería menor, a lo mejor habría mucho más medidas para los cotizantes actuales, pero se está planteando hoy día. Desde esa perspectiva yo creo que siempre se puede perfeccionar, pero la idea más de fondo está, a mi juicio, recogida, que es focalizar. Yo no tengo nada contra los que, porque siempre el dilema es entre 200 y 201. Es evidente lo que expone la dirigente de la Asociación de las personas vinculadas, digamos, a las pensiones AFP. Pero en alguna parte hay que cortar, digamos, algún punto referencial hay que tener. Y claro, no quisiera que se entendiera que al focalizar en unos, uno está contra los otros. Pero es evidente que el impacto de un número mayor en quienes tienen menos pensiones es proporcionalmente mucho más grande que lo que podría perderse
en un número más amplio de beneficiados. No sé, presidente, creo que de no mediar que el Ejecutivo acogiera alguna indicación que yo no la formulo, deberíamos votar, digamos. Eso, presidente. Gracias, diputado. Diputado señor Vallespín. Sí, presidente, yo creo que lo que estamos acá haciendo es resolviendo un tema que usted planteó muchas veces como preocupación y es un acierto que estemos legislando respecto a esta materia. Hay que tomar una opción. Colegas de la Alianza en algún minuto plantearon que no parecía positivo que esto fuera agente pilar solidario. Ahora Nicolás plantea la posibilidad de que debiera focalizarse ahí. Ahora podemos ver en actas que algunos consideraban que no era así, diputados de su sector. Pero hay que tomar una opción. Si hay alguien presumiblemente con mayor probabilidad que sea el origen de donde vienen estos recursos, son los que cotizan. Eso sí que está fuera de duda, no es una presunción o una ficción. Ahora, si son exactamente a lo que se le va a dar, no tenemos esa certeza. Pero que son de ese universo, son. Por tanto, desde el punto de vista de justicia distributiva, es más justo que destinarlo a otros que, por carenciados que sean, no tiene nada que ver con recursos que ellos de alguna otra manera hayan aportado. Por tanto, creo que ese dilema pudiéramos resolverlo favorablemente a lo que es la propuesta de gobierno. Por tanto, creo que en esa perspectiva, además, dado el aprendizaje que esto da, que hay una situación que se va generando una anomalía, que el proyecto resuelva de manera permanente la aclaración de los rezagos, también es un paso fundamental, porque esto no vamos a tener a futuro esta situación, y eso también es positivo. Por tanto, es un acierto legislar respecto a esta materia, presidente. Por tanto, yo creo que aclaradas por parte del Ejecutivo las consultas que algunos diputados legítimamente han planteado y otras opciones que se han planteado que requieren del patrocinio del Ejecutivo, que nos aclaren esas dudas, y yo creo que deberíamos proceder a votar, porque creo que es un tema que de alguna otra manera, al legislarlo, se da la señal, se va a destinar unos recursos que no son poco significativos, aunque sean por una sola vez, para este grupo de beneficiarios, y el zoom que se hizo de definición de los beneficiarios, uno puede decir, mira, puede ser un poco más, un poco menos, pero se hizo una opción y yo creo que es una opción razonable y considero que aclarar esas dudas, presidente, deberíamos votar. Muy bien, yo quisiera hacer un par de consultas también y inmediatamente después ofrecerles la palabra. Si ustedes se acuerdan, en la presentación inicial que hicimos de esto, estuvo siempre considerado que había que, como universo, considerar una parte del pilar contributivo, las pensiones más bajas, y también el pilar no contributivo, el pilar solidario, con las PBS básicamente. Sin embargo, fue a propósito de una intervención del Ejecutivo y de algunas consultas que se hicieron que parecía más razonable que consideráramos solo el pilar contributivo, porque ese era el origen de la construcción del rezago, y en consecuencia con esa forma evitábamos que se generara una situación de incluso de legalidad o constitucionalidad, toda vez que estaría entregándose dineros que tienen su origen en el pilar contributivo al pilar solidario, y por eso nos concentramos solo en el pilar contributivo. Y además, en la propuesta original del Ejecutivo estaba considerado los actuales pensionados y los que estaban en la fase previa de las pensiones, y en eso también el Ejecutivo decidió más bien focalizar en los pensionados. A mí me parece bien esa fórmula, y por eso creo que está bien. Lo segundo que quiero señalar es, mire, a mí me parece que más tiempo para hacer estas averiguaciones está bien, puede ser, pero es francamente inútil. El 85% de estos fondos tienen más de 5 años. Y como bien se señaló, el 50% tiene más de 20 años. Yo con franqueza quiero decirle que 3 meses, un año, no sé si va a cambiar mucho esa realidad. Las AFP han tenido incluso acceso a recursos para educación previsional. Han tenido acceso a los fondos que dispone el gobierno en la subsecretaría para educación previsional. No veo por qué razón ahora, con otros recursos, pudiera hacerse lo que no se hizo, también teniendo recursos con antelación. No lo digo en afán de crítica, simplemente es una constatación. Entonces, con franqueza, no sé qué sentido tiene hablar de un plazo mayor para hacer en 3 o en un año lo que no se hizo en 20.
Porque ese es el dato, y el dato que usted mismo corrobora en su informe. Entonces, yo ahí tengo una. Y lo otro que quiero señalar es, si hoy día un empleador paga equivocadamente una cotización y finalmente es imposible de pesquisar quién es el trabajador, se incorpora esos fondos a un rezago. Pero alguien administra estos fondos. Alguien se apropia de estos fondos para los efectos de su administración. Alguien los hace suyos, porque al hacerlos suyos se les permite operar con ellos en el mercado financiero. Porque yo podría devolver los fondos al empleador y dejar establecido que no se pagó la cotización. O sea, si una AFP recibe un pago mal hecho, tengo dos alternativas. Averiguo, y si sigue estando mal hecho, yo puedo decir, bueno, el que paga mal paga dos veces y en consecuencia esta cotización no está pagada. Y devuelvo la plata, pues. ¿Qué lo impide? Pero aquí la plata no se devuelve, a pesar de que el dato del empleador sí está, pues, porque claro, está bien, el dato del trabajador no está, porque aquí están los nombres de fulano, unas cosas y tal, pero el dato del empleador, el que pagó, sí está, pues. O sea, el que pagó mal es una persona que se puede individualizar. Y está la constancia que pagó mal toda vez que los fondos no se los pueden imputar a cuenta individual ninguna. Y el incentivo, como bien se señala, debiera ser, imputémoslo luego, porque eso nos permite cobrar comisiones. Mi impresión, se lo pregunté al señor ministro de Hacienda, que es más interesante el incentivo de tener 250 millones de dólares que yo puedo invertir, lo que me hace un inversor atractivo, que hacer el esfuerzo por pesquisar a qué cuenta individual se lo adjudico y en consecuencia cobrar comisión por eso. Es más interesante contar con 250 millones para invertir y transformarme en un inversor atractivo que hacerme cargo del 0,13% de los fondos de pensiones para adjudicárselo a las cuentas individuales, porque eso representa el rezago. Entonces, yo no es mi intención adjudicar responsabilidad o culpa, pero tampoco creo que es sano que todo, aquí la culpa no es de nadie, parece que solamente la culpa es del dueño de una faena campesina que anotó mal, porque no es así. Aquí hay responsabilidades bastante más compartidas. Yo lo quiero asumir autocríticamente. Este tema lo planteé siendo ministro del Trabajo en la primera administración de Bachelet. Y en ese tiempo el rezago era la cifra que usted señala, un buen poco menos. Y se lo planteé a la industria, en aquella época, a don Guillermo Artur, presidente entonces. Para que vea usted que no es una cuestión de ahora. Y sin embargo ahí está. Entonces, claro, uno ha sido majadero en esto. Yo felicito al gobierno que esto lo haya hecho después de la segunda vuelta, porque así nadie podrá decir que esto tiene un interés electoral. Claro, 850.000 chilenos podrían haber recibido esto. Pero está bien, el gobierno en esta cosa tan generosa que tiene lo dejó para después de la segunda vuelta. Muy bien, eso nos permitió ganar. Pero al margen de eso, hay un problema. Entonces, cuando se plantea que esto... La intención es ir avanzando para que beneficiemos a aquellos que podrían ser los titulares. En eso hay efectivamente una ficción. Pero es la ficción más cercana, porque no sé qué otra podría haber. Claramente la de las prevenciones básicas solidarias, esa ficción no es posible porque ellos no son parte del pilar contributivo y esto se origina acá. Pero por supuesto podrían haber otras focalizaciones más precisas, yo en eso concuerdo con el diputado Monkever. Pero claramente estamos siempre en el pilar contributivo. Entonces yo quería consultar hoy día, si alguien paga mal, se ubica al empleador y se le dice usted está pagando mal. Si se persiste en la teoría de que paga mal, ¿vamos a seguir incrementando el rezago? Bueno, ¿y por qué razón uno no le puede decir, sabe, usted pagó mal, aquí está su plata, pague bien? Y mientras tanto, usted está en mora del pago de la cotización. Porque ese es el mejor incentivo para que el tipo pague bien. Está incumpliendo la ley. ¿Puedo complementar tu pregunta? Por favor. Me parece súper interesante lo que dice el presidente. Yo quisiera
apuntar a lo mismo. Yo entiendo, corríjame si me equivoco, de lo que entiendo el diputado Andrade, está perfectamente identificado quién fue el que pagó mal, estamos claros. Y también está identificada la fecha de ese pago equivocado. Estamos a un paso de determinar entonces qué trabajador se vio perjudicado con ese mal pago, porque ese trabajador se le generó una laguna a partir de ese pago equivocado. Entonces yo, en abril del 2005, yo empleador pago mal 200.000 pesos y está identificado que Nicolás Monker pagó mal 200.000 pesos y también está identificado que abril 2005 tenía un trabajador a quien le dejé una laguna, o sea, ya el círculo se reduce muchísimo. Si de verdad hubiese voluntad de acotar el círculo y que esta plata llegue a las verdaderas víctimas, no estamos muy lejos. Presidente, yo cuando veo las cifras de los rezagos, y en los últimos 5 años ha habido 584.000, con 34 millones de dólares. O sea, claro, es cierto que viene bajando de la década del 80, que fueron 644.000, 70 millones de dólares, vamos en 34 millones, pero yo creo que probablemente, quizás en 10 años más se va a hacer necesaria una nueva ley para volver a redistribuir un nuevo pozo acumulado, ¿no? Entonces, de algunas intervenciones suyas, presidente, y del diputado Monker, una reflexión al gobierno y a esta comisión. El impacto de 150.000 pesos de una sola vez en la cuenta individual de un trabajador es nada. Es nada. 150.000 pesos de una vez. No, pero ¿cómo? Si no es todos los meses, presidente, es una vez. Claro, o sea, si un trabajador tiene... No, lo que te quiero decir es que realmente no me parece significativo. Del punto de vista... No, presidente, no me parece significativo del punto de vista del efecto que va a tener en su pensión futura. Ya reciben de una sola vez. Ok, es como un bono de una sola vez. Ya, está bien. Bueno, entonces, está bien. Puede ser que efectivamente sea significativo o ayude. Pero yo le pregunto al gobierno, un poco la reflexión que ha hecho el diputado señor Monker, y si nosotros estos recursos, por ejemplo, los destinamos a un seguro para la cuarta edad, para aquel grupo, digamos, que está viviendo ya más de 80 años, que es el más vulnerable y que es el que tiene pensiones que cada vez se le van achicando más en el tiempo. Estoy pensando, presidente, desde el punto de vista de la focalización y del adecuado uso de los gastos, de los recursos, que yo creo que todos compartimos el principio de que estos fondos rezagados sin destino no tienen destino alguno ni justificación. Yo creo que está bien, yo creo que eso lo compartimos. Pero yo pongo sobre la reflexión si realmente en el gobierno se vio otras opciones. Es más, déjenme ir más allá. Permítanme salirme de que tenga que necesariamente redistribuirse en el mundo de los jubilados o pensionados. Porque le vamos a dar esta plata a un jubilado que quizás nunca tuvo rezago alguno. Y reflexiono yo, ¿y qué pasa, digamos, si estos recursos, estos millones de dólares, del punto de vista del gasto y de la focalización del Estado, fueran a Sename? ¿Por qué necesariamente tienen que ir a beneficiar a jubilados? ¿Por qué necesariamente tienen plata que no les pertenece, plata que no les generó ningún rezago? Pero ¿por qué desde el punto de vista de la focalización y del gasto del Estado exclusivamente estamos pensando en destinarlo a ese segmento de la población? Hago una reflexión, presidente, y no sé si el Ejecutivo la hizo, ¿eh? ¿Pero qué pasa, presidente? ¿No le gusta mi reflexión? Diputado, pero si fue su sector el que nos planteó cuando hablamos de esto. No sé quién es mi sector, presidente. El que ganó la elección. ¿Cómo? El que ganó la elección. Ah. Ustedes nos plantearon que por razones de constitucionalidad... No, presidente, yo no he tenido esa conversación nunca con nadie, estoy hablando por mí. Ah, ya, perdón. No
no ser sector, digamos, presidente. En general me motiva, como sector sí, que los recursos vayan a destinos y objetivos sociales de primera importancia. Eso sí que me preocupa. Entonces, comparto la necesidad de distribuir esto. Tengo dudas si efectivamente la focalización que se está planteando es, del punto de vista social, la más justa. Y no sé si esa reflexión está debidamente agotada, presidente. Y si se hizo al interior del gobierno. Nada más que eso, presidente. Gracias, presidente. No, solamente preguntarle a la gente de la AFP, ¿qué razón existe hoy día, en plena era digital, para que entre el año 2011 y el año 2016 tengamos 34 millones de dólares en rezago? ¿Por qué hoy día puede seguirse produciendo esto? Porque uno lo entiende para los inicios del sistema, pero hoy me parece que algo no anda, no camina. Y por último, el diputado Walker, por su intermedio, planteaba que se agotaron las acciones de cobro. Yo creo que nunca se han iniciado mayormente, porque no ha habido voluntad real. Y a mí me gustaría, sinceramente, que le diéramos una oportunidad a los afiliados, a quienes generaron esos recursos, por una vez, que se les envíe una carta y se mire, estas son sus lagunas. Ellos saben perfectamente quiénes son sus empleadores. Así como yo, producto de esta discusión, como le dije, determiné que tenía laguna y que mi empleador, entre comillas, de esta Cámara de Diputados, y no lo abonó tampoco. No tengo idea de lo que pasó, pero en virtud de esta discusión yo analicé mi tema. Pero ¿por qué no podemos darle la oportunidad a quienes generaron esos recursos, al menos tener un periodo en que ellos sean quienes puedan realizar una gestión a partir de la información que entreguen las propias AFP? Eso nomás, presidente. Perdón, diputado, perdón. Porque estábamos en varias cosas. Presidente. Porque presidente de un sector. De un partido. El que ganó la elección. El que ganó la elección. ¿Sector de la reflexión anterior? No, este fue más preciso. Este es el que ganó la elección. Ah. Vamos a ir adelante. Gracias. Ahí sí, oiga, varias cosas. Lo primero, la pregunta al Ejecutivo, la constitucionalidad de esta medida, porque efectivamente aquí esto zapatea con la Constitución. Me vine con cara de zapateo. Porque, a ver, está claro que aquí hay personas que son dueñas, que cometieron errores, y estamos hoy día buscando una fórmula de distribución, y esa distribución necesariamente no va a llegar a manos de los dueños exactos. Entonces, hay un punto ahí, y que de alguna manera tiene, me imagino que ustedes lo habrán revisado, lo habrán visto y se lo tienen, porque aquí nos podemos llenar de reclamos respecto de la constitucionalidad en torno al derecho de propiedad de estos rezagos. Y eso es un punto que está, porque podríamos acá sacar la mejor de las distribuciones, ponernos de acuerdo en la mejor de las fórmulas, pero llenarnos de impugnaciones desde el punto de vista constitucional en la lógica del derecho de propiedad. Lo dejo planteado porque hay un punto ahí importante. Lo otro que me interesa también saber y que va en la mano de lo que decía usted, presidente, ¿qué se está haciendo para que esto no se repita? Porque si no, aquí lo han planteado varios parlamentarios, varios diputados, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque en 10 años más, vuelta de nuevo lo mismo. Entonces, también es importante saber si vamos a resolver esto hoy día, también sepamos qué hacemos para que no se repita. Y lo otro que me quedó dando vuelta, aquí va a haber como una campaña, ¿no es cierto? De 12 meses. Ahora, bueno, 3 meses. 3 meses sin campaña. 3 meses de campaña. Sin campaña. Pero va a haber, eso sería bueno que se explicara, ¿qué va a pasar en esos 3 meses? Porque yo escuchaba que Matías había planteado que se agotaron la cobranza. Pero igual va a haber un espacio de tiempo, un periodo de tiempo donde las AFP van a tener que salir a buscar, a bucear quiénes son los dueños. Entonces sería bueno saber qué va a pasar en esos 3 meses y qué procedimiento va a existir para poder, en el fondo, señalar y resolver de que ya, sabe que más se agotan todas las instancias, como ocurre normalmente en materia tributaria, en materia de cobranza, ¿no es cierto? Si yo agoto todas las instancias, después lo puedo tirar a gasto y me parece bien, pero hay todo un procedimiento judicial
Entonces, sería bueno también saber en qué va a consistir esto de los 3 meses. Que yo entendía que eran 12. ¿Y por qué 3 meses, presidente? ¿Usted sabe por qué se acortó esto? No, sí, está muy bien, pero ¿cuál es el sentido de...? La sesión anterior, por lo menos algunos señalamos que nos parecía que 20 años más 12 meses era mucho. Entonces, por ahí... La idea sería que esto se repartiera como en mayo, junio de este año que viene. O sea, yo espero que el nuevo presidente sea quien firme los cheques incluso. El diputado de Musi me pidió 30 segundos. Ya. Presidente, bien corto con respecto a lo que planteó el diputado Walker en su primera intervención. Del rol 3404-17 del 26 de septiembre del año pasado, el Tribunal Constitucional dice, en efecto, en el sistema de pensión establecido por el decreto ley número 3500, cada afiliado es, y lo remarca la sentencia, dueño de los fondos que ingresan a su cuenta de capitalización individual, bla, 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 bla. Entonces, simplemente para dejar constancia de que por lo menos el Tribunal Constitucional dice otra cosa de lo que al parecer él comentó. Muy bien. Muy bien. Le ofrezco la palabra, no sé quién, por favor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Voy a responder a algunas consultas y afirmaciones del diputado Barros, el diputado de Mosí, y una consulta también que hizo el presidente del diputado Andrade. El diputado Barros mencionó que dudas respecto a si se habían realizado todas las gestiones. Efectivamente, las AFP realizaron todas las gestiones que les permite la legislación de realizar, que son básicamente notificar a los empleadores para que rectifiquen las cotizaciones que los sistemas muestran que están mal enteradas o con mala información. Se han efectuado cruces de información, pero lamentablemente la legislación solo entrega labores fiscalizadoras, funciones fiscalizadoras y de multa a la Dirección del Trabajo para coercionar a los empleadores que hagan su trabajo, y lamentablemente ahí no hemos tenido colaboración de la Dirección del Trabajo. Respecto a lo que señalaba el diputado de Musí, respecto a que sería deseable que en este proyecto de ley se contemplaran medidas para evitar que sigan incrementándose estas. Efectivamente, eso nosotros lo mencionó Constanza, digamos, en su presentación, hacemos una serie de propuestas para que ojalá este proyecto de ley también, además de buscar una solución, digamos, al uso de estos fondos, también se busca una solución para evitar que se sigan acumulando estos recursos. Y echamos de menos que sería positivo avanzar en este proyecto de ley respecto de esas propuestas. Y finalmente, respecto a lo mencionado por el diputado Andrade respecto a la posibilidad de que nosotros le devolviéramos a los empleadores que han hecho una cotización errónea, digamos, con datos erróneos. Básicamente la AFP estamos obligadas a recibir la cotización, pero no estamos facultadas para devolver el dinero. Y ahí, no sé, podemos consultar al superintendente si efectivamente él entiende que las AFP estamos facultadas para devolver el dinero al empleador, pero lo que entendemos nosotros es que no estamos facultados por ley. A mí me gustaría agregar... Gracias. En primer lugar, dejar en claro que nosotros no nos hemos manifestado ni a favor ni en contra del proyecto de ley, solamente dijimos que tenía ciertos beneficios y que además plantea ciertos riesgos. En nuestra presentación tratamos de ser lo más objetivos posibles, mostrar cifras, mostrar cuáles son las gestiones que han hecho las AFP, mostrar también que las gestiones que hemos hecho son con la normativa que tenemos, pero que si hubiera un perfeccionamiento de la normativa, quizás sí podríamos hacer más, y en ese sentido el plazo de 3 meses nos parece insuficiente. Si es que se mejora la normativa y los cruces de datos que podemos hacer con distintas instituciones, el plazo de 1 año podría ser un plazo muy útil. Tal como plantea el diputado Melero, creemos que hay que ser muy cuidadosos y estudiar bien el tema de la propiedad, el tema de la constitucionalidad del proyecto. Nosotros nos enteramos hoy día de la indicación y hay que ver cómo esa nueva focalización afecta el derecho de propiedad. En ese sentido, creemos que el que tiene que responder si este proyecto es constitucional o no y afecta o no el derecho de la propiedad es el Ejecutivo y no nosotros como asociación de AFP.
En cualquier caso, lo que queremos decir es que si es que el proyecto se aprobara, nos parece importante que se deje una reserva, que se aclare qué le significa todas las gestiones que estén a su alcance y todas las otras cosas que dijimos en la presentación y no vamos a repetir. Por su intermedio, señor presidente, haciéndonos cargo de varias de las dudas o consultas, las voy a agrupar de manera general, por tanto no voy a responder haciendo referencia a las intervenciones de cada uno de los honorables diputados. Yendo de lo general a lo particular, el primer duda que se plantea es el tema de la constitucionalidad de esta norma y si el Ejecutivo pensó o analizó modalidades alternativas de focalización de estos recursos. Exactamente, diputado. Nosotros creemos que este proyecto es totalmente constitucional. Si uno mira el artículo 19, número 24, inciso segundo de la Constitución, establece que será la ley la que establecerá la forma de adquirir la propiedad o el dominio. Y por tanto, esta es una forma, y tal como lo señalaba por su intermedio el diputado Walker, respecto a otros precedentes en que efectivamente es una modalidad especial y especialísima de adquirir el dominio, y nosotros creemos que es plenamente ajustada a la Constitución. Las normas que se citaban precedentemente también fueron así publicadas y tomadas, o sea, no fueron cuestionadas ante el Tribunal Constitucional y por tanto nosotros no creemos que haya problema de constitucionalidad al respecto. Respecto a uso de focalización alternativo, no obstante tener claridad de la constitucionalidad, esto tiene su origen en cotizaciones que hicieron pensionados del sistema contributivo y por tanto nosotros creemos que debe focalizarse en ello porque hay una correlación, o sea, más allá de que no podamos haber identificado a quién pertenecen concretamente, estos recursos nacen de las personas que están hoy día pertenecientes al fondo administrador de fondo de pensión y por tanto creemos que no corresponde hacer este mix, digamos, de que con esos recursos que tienen, por más allá de que no podamos identificar la propiedad, pasemos a financiar beneficios del pilar solidario. Adicionalmente, en el uso alternativo del seguro de longevidad o cuarta edad o seguro, estos son recursos transitorios, no podemos financiar. Una premisa básica es que beneficios permanentes tienen que ser financiados con recursos permanentes y estos recursos son transitorios y por tanto lo que se está haciendo es un beneficio por una sola vez. Respecto a tres temas adicionales que se plantearon, tanto por la asociación como por algunos honorables diputados, en primer lugar, estamos con el tema de la reserva. Efectivamente, con esta modalidad, aquí no hay una reserva. Aquí lo que queda es aquellos pensionados que son menos de 5 años, que por tanto, como sabemos que se pueden generar y que todavía podemos identificar. Se decía, por ejemplo, si podíamos identificar, después de 20 años ni siquiera podemos identificar al empleador muchas veces. Y en ese sentido, nosotros consideramos que siendo el 85% más de 5 años, es plenamente justificable que hayamos acotado el plazo. Sin embargo, este es un plazo que efectivamente podrán desplegarse todas las campañas y voy a pedirle al señor superintendente que pueda complementar cuáles son las medidas necesarias que ellos van a regular para efecto de poder cumplir ese objetivo. Gracias, diputado. Bueno, las administradoras de fondos de pensiones saben, por la base de datos que manejan, qué trabajadores tienen lagunas previsionales, o sea, durante periodos en que no tienen cotizaciones enteradas, y lo que se le va a instruir, entre otras cosas, es que para aquellos trabajadores que efectivamente existen lagunas, se comuniquen con ellos y con sus empleadores para que si ellos tienen dudas de si alguna vez no les fue enterada alguna cotización, puedan acercarse a su administradora y presentar la documentación correspondiente para que esos rezagos se aclaren. O sea, habría una comunicación a un empleador determinado, un trabajador determinado, donde diría usted en el año 85, por ejemplo, presenta tantos meses de lagunas previsionales. Si usted en esa época trabajó o debió haber enterado una cotización, por favor acérquese a su jefe para aclarar dicha situación. Ese es el tipo de mensaje focalizado, no es un mensaje a los 10 millones de afiliados, sino que solamente aquellos que tienen lagunas, de tal manera que la persona que efectivamente tenga algún problema de no entero de cotizaciones puede acercarse a la AFP y aclararlo si es que tiene los antecedentes para ello, tanto el empleador como el trabajador. Luego también pensamos hacer algunos pareos adicionales de información. Por ejemplo, muchos de estos rezagos se originan de la época en que esto era bastante arcaico, eran cotizaciones con planillas físicas, no habían bases de datos, no existía internet, por supuesto. Entonces, esas cotizaciones quedaron rezagadas a través del tiempo y es muy difícil identificar de quiénes son. La administradora de fondos de cesantía, la AFC, tiene tecnología más moderna, porque empezó a operar después que la AFP,
lo que nosotros vamos a instruir muy pronto a la administradora es hacer un pareo de datos con la AFC. Es verdad lo que dijo la fiscal, no hay autorización legal para que la AFC pueda parear sus datos con la AFP, pero lo vamos a hacer a través de la superintendencia. Entonces nosotros sí podemos acceder a las dos bases de datos y vamos a hacer un pareo para aclarar aquellas situaciones en que se pudiera efectivamente identificar al dueño de los recursos. ¿Por qué? Porque la AFC sí muchas veces tiene los datos más precisos del empleador y del trabajador, y de ese pareo pueden salir efectivamente aclaraciones que nos permitan enterar las cotizaciones en las cuentas individuales. Esa es una de las acciones que vamos a efectuar pronto. También le vamos a pedir a las administradoras que hagan campañas en la prensa o inserciones para que los trabajadores puedan acercarse a sus administradores y ver si tienen lagunas previsionales. Una buena forma de hacerlo tal vez sería colocar, yo estoy colocando a lo mejor en el sitio web de la FME alguna aplicación que le permita al trabajador ingresar y ver si tiene lagunas previsionales también. Puede ser una forma mucho más fácil de hacerlo. Todo ese tipo de iniciativas se va a normar y pensamos que las administradoras están perfectamente en condiciones de implementarlas en plazos cortos, de tal manera que haya una oportunidad para aquellos trabajadores que crean que pueden tener recursos suyos no identificados, puedan aclararlo. Ese es más o menos el contexto en que se va a desempeñar. Que me había pedido y para que procedamos a la votación. Presidente, muy breve, lo que pasa es que como fui aludido por el diputado de MISI, él hizo solo una cita parcial del fallo del Tribunal Constitucional que se refiere a las acciones de cobro ejecutivo el pago de las cotizaciones provisionales adeudadas antes de que se enteren en la cuenta de capitalización individual de la AFP. Pero una vez que se integran esas cotizaciones, el propio fallo del Tribunal Constitucional, siguiendo lo que ha señalado autores como Héctor Humérez, señala, para claridad y para que quede en el acta, que una forma de descuento coactivo ordenada por la ley con respecto a determinados grupos afecta a garantizar prestaciones de seguridad social, y agrega el fallo. Puede apreciarse entonces que se trata de un acto mediante el cual, de manera imperativa, por mandato de la ley, el empleador debe descontar determinadas sumas de dinero de propiedad del trabajador para garantizar efectiva y adecuadamente prestaciones de seguridad social vinculadas a estados de necesidad que son consecuencias de vejez y sobrevivencia, esto es, jubilaciones y montepío. Esta es la finalidad que establece el Tribunal Constitucional respecto de estas cotizaciones y que es plenamente consistente con el objeto de este proyecto de ley. Gracias, diputado. Perdón, la señora Cristina, discúlpeme. Sí. Si no, yo solamente quería reiterar nuestra postura de que ojalá esta distribución sea mayor al 60% más vulnerable, o 70 o 80, nosotros decimos, porque aquí yo creo que todos tenemos que estar claro que en el fondo el Estado tiene una deuda con todos los pensionados que han salido de la AFP, con todos, porque el Estado fue el que les impuso un sistema que no le ha entregado pensiones dignas. Entonces estamos todos los pensionados perjudicados por este sistema. Y el hecho que el Estado siempre esté focalizado en el pilar solidario, los pensionados del pilar solidario ya reciben un aporte del Estado, reciben aguinaldos, reciben bonos de invierno y reciben otros beneficios. Y hay un sector que también está perjudicado, que no ha recibido nada. Entonces a eso nosotros tendemos, que tiene que haber en todo este sistema de mejora o de entrega de ayuda también un poco de justicia. Muy bien. O sea, eso pensamos que se está dejando un poco de lado en la justicia a todos los pensionados. Muy bien, muchas gracias, señora Cristina. El diputado Melero me pidió, diputado, le rogaría sí para poder proceder a la votación. Ya, presidente, dos temas. Uno, la subsecretaria de Hacienda requería por mí, yo le pedí un pronunciamiento respecto a la posibilidad de financiar algunas de las propuestas que ha hecho la Asociación de FP, por ejemplo, una campaña publicitaria, como también para dejar expresamente en el proyecto de ley la reserva, que la verdad que no queda en ninguna forma, y me gustaría si pudiera no dejar esos dos temas que le pregunté en el aire. Gracias. Por su intermedio, señor presidente, le contesté diputado Melero, pero no tengo ningún problema. Perdóneme mi distracción. Es un placer escucharla dos veces. Le gusta requerir varias veces. Eliminemos del acta esa. No.
Diputado Melero, tal como precisé en mi intervención anterior, no está contemplado un tema de reserva. Aquí nosotros estamos distribuyendo todos los rezagos que tienen una antigüedad mayor a 5 años y por eso estamos dando el plazo para la aclaración respectiva con todas las medidas que ha planteado el superintendente. Y es verdad que yo no me refería a la campaña publicitaria, pero sí lo hizo el superintendente por su intermedio presidente, diciendo que estaba previsto entre las medidas necesarias que se iban a implementar durante este plazo de 3 meses, esa y otras como las que señaló, que en la web de las administradoras de fondos de pensiones se establecieran las nóminas, etcétera. Eso, presidente. Proceder a la votación. Entiendo que tendríamos que votar conjuntamente la propuesta original y la indicación que el Ejecutivo ha presentado, ¿no es así? Así es, presidente. Muy bien. ¿Este reglamento, presidente? De inmediato, aclaremos esto, situación. ¿Ah? ¿Sí? ¿Don Pedro? Así es. Muy bien. Así es. Señor diputado Melero. No, presidente, que yo tengo... primero, esta sesión no fue citada para votar. La citación de la comisión es muy clara en señalar que se cita con el objeto de continuar con el estudio del proyecto. No, estoy hablando de la citación. Ahora, yo entiendo, presidente, que claro, por la urgencia que tiene, podría usted reglamentariamente proceder a la votación en general y en particular. Pero resulta que ahora se han incorporado artículos nuevos, presidente. Entonces, yo quisiera pedir separación del articulado. No corresponde que haya, tenemos indicaciones hoy día que crean un artículo único y crea después un artículo segundo y crea un artículo tercero. Entonces quisiera saber, como esto ingresó hoy día, primero, en razón de qué usted nos va a obligar a votar hoy día, cuando estamos recién conociendo algunas indicaciones, y en segundo lugar, presidente, yo creo que no cabe en una votación particular y en general. Me gustaría que aclarara los temas reglamentarios, presidente. Muy bien, vamos a... Primero advertir que el presidente jamás va a obligar a nadie a hacer algo, no es mi estilo. Esos rezagos ya son parte de la historia, obligar a la gente. Como, por ejemplo, obligarlo a cotizar, como dijo la señora Cristina hace un rato atrás. Desde el punto de vista reglamentario, le voy a ofrecer la palabra al decano de la... de los secretarios. Presidente, Pedro, si es tan gentil. Tal como lo señala el diputado Melero, la suma de urgencia nos obliga a discutir y votar en particular, en general y particular, este proyecto. Lo dice, exactamente. Y la votación y el cierre del debate para votar en particular, en general y particular, este proyecto se produce al término de la segunda orden del día, que es esta, previa petición de clausura por parte de cualquier diputado del debate. En consecuencia, el proyecto debe votarse tal como lo señala el reglamento, en general y particular a la vez. Si se han agregado artículos nuevos, el señor Melero tiene perfecto derecho a pedir que se divida, que se voten en forma separada, que se diga la votación. Perdón, subsecretaria. Perdón, presidente, solo una aclaración formal. Si uno mira, digamos, el cuadro comparado, la norma que hoy día está en el artículo 3º era parte integrante del artículo único original y había cuenta que se está incorporando a requerimiento de lo que surgió en el debate de la sesión anterior, una medida permanente para efectos de a futuro aclarar los rezagos. Pareció más pertinente que era aplicable a ambos artículos y por tanto pasó a ser un artículo nuevo, pero la única norma nueva en estricto rigor es la norma de carácter más permanente para efectos de resolver los rezagos a futuro. Muy bien. Pido separación de votación. Muy de bien, por artículos, supuesto. presidente. No, adelante. Si usted quiere, suspendemos un poquito. Suspendemos 30 segundos. El artículo único, que ha pasado a ser artículo primero en sus letras A, B, C, E y F. Señor Andrade. Y a favor. Señor Barros. A favor. Señor Boric. Señor Campos. A favor. Señor Carmona. A favor. Señor Demusí. Señor Jiménez. Señor Melero. A favor. Señor Monker, don Cristian. A favor. Señor Monker, don Nicolás. A favor. Señor Rocaful. A favor. Señor Vallespín. Señor Woca.
10 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, presidente. Aprobado. En votación, el artículo, La la letra D del artículo único que ha pasado a ser artículo primero. Señor Andrade. A favor. Señor Barros. Señor Boric. Señor Campos. Señor Carmona. Señor Demusí. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Monker, don Cristian. Señor Monker, don Nicolás. Señor Rocaful. Señor Vallespín. Señor Walker. Sí. Dos, ya hacemos. 6 votos a favor, 3 votos en contra, una abstención, presidente. Aprobado. En votación, el artículo segundo. ¿Sí? Muy bien. Artículo Segundo y tercero. Segundo y tercero de la indicación del Ejecutivo. Señor Andrade. A favor. Señor Barros. Señor Boric. Señor Campos. A favor. Señor Carmona. A favor. Señor Demusí. Señor Jiménez. Señor Diputado Melero. informante. Señor Monker, don Cristian. Señor Monker, don Nicolás. Veamos a quién corresponde. Señor Rocaful. Señor Vallespín. Señor Walker. 10 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, presidente. Aprobado. Diputado informante. Señor presidente, hay otra indicación de los diputados Rincón y de la señora Proboste para agregar un artículo segundo nuevo, que ya es improcedente porque se aprobó ya un artículo segundo, pero decía: las deudas previsionales del sistema de pensiones en favor de los trabajadores y cotizantes de dichos sistemas serán imprescriptibles. Este presidente estima que es inadmisible por tratarse de temas de seguridad social, previsión, etc. Diputado informante, presidente. ¿A quién le correspondería? Le correspondería al señor Boric, don Gabriel. Diputado Boric. Diputado informante. No es necesario venir con corbata ni nada por el estilo. No, es que... Sí, para mí sería que lo hagas tú. Sí, muy bien. Diputado Gabriel Boric. De inmediato... Presidente, los informes financieros de tanto el artículo único propuesto originalmente por el Ejecutivo como la indicación que ha propuesto en esta sesión no irrogan gasto fiscal. Entonces, a pesar de que la sala le haya dado tramitación de Hacienda, esta comisión no es necesario mandarlo. Una facultad del presidente. No, ¿cómo esto que a pesar de que la sala, si la sala es soberana, si la sala no. ¿Qué lo explique no se haga cargo de la provocación. No, que quiero entenderle al secretario. Después le explica a don Pedro. No, ¿por qué dice a pesar de que las comisiones técnicas son las que envían los proyectos, remiten los proyectos a la Comisión de Hacienda, lo que sea pertinente? Y si los informes fiscales, los informes financieros dicen que no tienen costos fiscales, ni el artículo único ni las indicaciones nuevas, no tiene sentido mandarlo a Hacienda. Frase suya, ¿por qué a pesar de que la sala hubo alguna... En desmedro de que la sala había originalmente... Don Pedro, a esta comisión siempre será un honor que los proyectos pasen por Hacienda, pero en este caso no es necesario. No, presidente, es que quiero saber si es una... Porque es un pesar para nosotros que no pasen por quiero Hacienda. hacer bien la pregunta. Muy bien. Quiero saber si la sala resolvió que se viera esto a comisiones, lo vieran ambas. Una cosa es que la sala soberanamente haya dispuesto que lo vean ambas, y otra cosa es que nosotros como comisión técnica resolvamos si va o no Hacienda. Entonces eso es lo que quiero saber, si hay un mandato de la sala que lo vean las dos comisiones. No, lo que sucede, diputado Melero, es que la sala manda los proyectos lo pertinente a Hacienda, y quienes deciden si es pertinente o no mandarlo a Hacienda son las comisiones técnicas. No hay ningún mandato de la sala que lo vean las dos, eso lo quiero tener claro. Ya, muchas gracias. Muy bien. El diputado señor Monker. Sí, yo le quiero hacer una petición, dado que por la premura del tiempo y dado que el proyecto tuvimos que votarlo en general y en particular en la misma votación, yo le quiero pedir al secretario, por acuerdo de la comisión, que haga un esfuerzo especial de, en el acta, ser más detallado que en otras oportunidades respecto a la argumentación que dio cada parlamentario. Muy bien. Yo sé que esto va a significar algunas horas de más, pero haga... No es que haya, es que haya. Es que haya, para que no se confunda el secretario. Es que haya. ¿Tu sobrino es laica? El laica de tu... Tu tío puso atención, tu tío. Se lo quedó pegado de San Carlos. Yo le consigo horarios. ¿Usted hace ministro del trabajo? ¿Usted hace ministro del trabajo? Siempre que usted... Todos tenemos confianza en que usted va... No por esto, no por esto, ya.
Estoy seguro que el nuevo ministro va a tener especial preocupación por... Bueno, habiéndose cumplido, se levanta la sesión. Muchas gracias a nuestros invitados.